Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, mayormente aquellos que nos visitan en esta tarde. Contentos de ver a algunos visitantes, nuestro hermano David, nuestra hermana que están aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios que está nuevamente nuestro hermano David aquí con nosotros. Que el Señor le bendiga y siguiendo recuperándose, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo debemos de ser llamados hijos de Dios? ¿Verdad? Ya lo vimos de tarea la vez pasada. Número 1. Romanos 10:17. Escuchar la palabra de Dios. Número 1. Ahora sí. Romanos 10:17. Escuchar el Evangelio para abrir el entender lo que significa. También por el oír y oír por la palabra de Dios. Escuchar para poder entender lo que desea. Ok, muy bien, hermano Domingo. Número 2. ¿Cómo venimos a ser llamados hijos de Dios? Ya vimos que el primero es oír. Claramente es oír el Evangelio. Según Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír. Claramente para obtener esa fe tenemos que conocer, ¿verdad?, la palabra de Dios y principalmente las buenas nuevas que es el Evangelio. Número 2. Creer. ¿Verdad? ¿Creer qué? La palabra de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Todo está bien, pero específicamente, hermano Porfirio, creer que Jesucristo, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué cita? Romanos 10. Ese es oír. Juan 3:16. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque Cristo vino a salvar y no a condenar al mundo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que inicia el oír, el creer. Número 3. ¿Arrepentirse de qué? El cambio total de Arrepentimiento, un cambio de mente total, ¿verdad? Pasaje. Está en Hechos 3:18. ¿Qué dice Hechos 3:18? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Cristo había de padecer. Okay. Otra cita. 19. ¿Qué dice 3:19? Ah, el 3:19, pero sí la había puesto así, Sí. me vino mucho. Sí, es la 3:19. ¿Qué dice 3:19? Dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de aflicción. Okay. También lo vemos ¿dónde? 38. ¿Verdad? Cuando dice que Pedro les predicó por primera vez, abrió las llaves, ¿verdad?, las puertas con las llaves, y dice el versículo 37, y se compungieron de corazón, ¿verdad? Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces viene Pedro y dice, ok, lo que tienes que hacer es arrepentidos. Arrepentimiento, claramente, ¿verdad? La hermana nos decía, ¿verdad, Sonia, que es un cambio, y ese es un cambio de mente, ¿verdad? Un cambio de mente quiere decir que necesitamos entender que cuando nosotros nos arrepentimos, estamos arrepintiéndonos de la vida que llevamos, ¿verdad? Ya estamos hartos, estamos dispuestos a cambiar completamente, ¿verdad? A dejar que Cristo more en nosotros, ¿verdad? Número 4. Hermana. Confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Confesar que Cristo es el Hijo de Dios. ¿La cita? Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Hay otra cita en Mateo, ¿verdad? Mateo, a ver, vamos a ver si nos acordamos. Mateo 10:32. Mateo 10:32, ¿qué dice?
Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, ¿verdad? Vemos las confesiones, ¿verdad? Confesar a Cristo. Cristo está diciendo que me confiese frente a los hombres, yo le confesaré frente a mi Padre. Número 5. Bautizarse. ¿Qué es bautizar? Sumergido en agua, ¿verdad? ¿Cita bíblica? ¿Qué dice Mateo 28:19? Por tanto, hice hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Claramente ahí Cristo nos está diciendo exactamente cómo vamos a bautizar, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cita ahorita que va de la mano con el arrepentimiento. Hechos 2:38. Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando dice en el nombre de Jesucristo, dice por la autoridad de Jesucristo. O sea, por lo que a él había declarado, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ok? Número 6. La última. Ser fiel hasta la muerte. Cita. Apocalipsis 2:10. Claramente vemos que aquí está hablando a una de las 7 iglesias de Asia y les está hablando en un tiempo que ellos iban a sufrir persecución, ¿verdad? Y estaban sufriendo persecución. Y le dice, y pondrá Satanás a alguno de ustedes en la cárcel, ¿verdad? O sea, le está diciendo, van a sufrir. Pero tengan esto en mente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos esto. Estos son los pasos que conocemos nosotros como el plan de salvación, ¿verdad? Pero estos son los pasos por los cuales nuestro Dios nos llama a nosotros hijos. Hijos. ¿Okay? Muy importante, hay que seguir porque esto es parte del Evangelio, esto es parte del predicar, ¿verdad? Hay que continuamente estar estudiando. Muy bien, hermanos, estamos estudiando en cuanto a evidencia cristiana. Hablábamos que es urgente, ¿verdad?, tener este estudio en cuanto a la evidencia cristiana. Así como es urgente estudiar en cuanto a el evangelizar, la familia, ¿verdad?, la oración, la adoración a Dios. Bueno, la evidencia cristiana es muy importante porque hoy en día, y más en estos tiempos, estamos luchando, ya no es en contra de las religiones hechas por hombres, sino por una religión más fuerte, y esto es, ¿quién? Como que se quedaron todos. Satanás, pero Que no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra huestes del poder. no, sí, pero ¿qué hablamos el domingo pasado? ¿De qué hablamos? Del ateísmo que... Ok. ¿Se acuerdan la palabra que cubre evolución, hermanos? Los evolucionistas. Estamos luchando con algo más grave. Con personas que no creen en Dios. ¿Verdad? Ateos. Estamos luchando con personas que realmente no creen en Dios. Todavía cuando están en una religión equivocada, tenemos la oportunidad de predicarles y traerlos a la verdad, porque aún ellos creen en Dios, ¿verdad? Creen en Cristo. Creerán a lo mejor en algunas otras cosas, pero todavía hay la oportunidad de ¿qué? De enseñarles la verdad escrita. La palabra es verdad, ¿verdad? Lo que decíamos Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todavía hay oportunidad de rescatarlos de ese error. Pero ¿qué cuando una persona te dice, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia? ¿Verdad? Yo no creo en nada de lo que tú estás diciendo. Ahí es donde viene el punto, ¿verdad? En el cual viene lo difícil, porque decíamos que hoy, más que nada, más que nunca, estamos viendo que esto va surgiendo más y más, porque desde un principio de nuestros niños, en la escuela les enseñan, ¿verdad?, la cierta llamada ciencia del hombre, en el cual que desde niños les hablan que hay una evolución, ¿verdad?, que hubo esta lucecita, luego vamos a hablar más de esto, que explotó, que viene un tipo de sopa, de líquido,
se convirtió en gallina, y luego que se convirtió en esto, y luego se convirtió en chango, y viene y se convirtió en humano. O sea, le cambian diferentes cosas, ¿verdad? Y luego vienen a confundir a nuestros hijos, porque vienen a enseñar estas cosas. Y decíamos, si usted y yo no los educamos como debemos de educarlos, estas personas se los están llevando, hermanos. Entre más nuestros jóvenes, hoy en día, para el tiempo que van a la universidad, hermanos, ellos ya no creen en un Dios. Ya no creen en un Dios. Y si usted no está preparado y viene su hijo y le pregunta, una pregunta, ¿verdad? En cuanto a lo que él aprendió secularmente, por ejemplo, decíamos, viene y le dice, ok, ¿existe Dios? Tú le dices, sí. Bueno, te dice, muéstrame. Porque la cierta llamada ciencia sí lo muestra, ¿verdad? Según ellos. Dan muchas referencias y esto y lo otro. Bueno, viene usted, su hijo, su hija, y le dice, enséñame que existe Dios. ¿Verdad? Porque la cierta llamada ciencia y esto de hombres, ellos dicen que tiene que ser por el oír, el tocar, ¿verdad? El ver, o sea, usan los sentidos. Entonces el hijo viene confundido, él quiere que usted le enseñe lo mismo. Entonces aquí es donde necesitamos estar preparados usted y yo, cómo le vamos a mostrar a nuestros hijos que existe Dios, ¿verdad? Existe Dios. Mirábamos que la incredulidad, ¿verdad? No es algo nuevo. Decíamos que esto viene desde el tiempo antiguo, hermano. Recordábamos cuando Faraón, ¿verdad? Moisés va y le pide que deje en libertad al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Y luego Faraón responde, ¿y quién es Jehová? ¿Verdad? ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche? O sea, no es algo nuevo. Estamos viviendo, decíamos que en un tiempo, ¿verdad?, de incredulidad, y vemos que viene en diferentes maneras, no nada más el ateo. Decíamos que el ateo afirma confiadamente, ellos dicen no hay Dios. No hay Dios. Y antes de seguir más adelante para responder la pregunta que se me hizo el domingo pasado en cuanto si los ateos creen en Satanás o no. Los ateos, la respuesta del ateo es que ellos no creen en ningún Dios y ninguna religión. Ellos no declaran que existe un Satanás, existe un Buda, ellos nada más dicen la palabra Dios, palabra religión, no la creen. Se hizo un estudio, se estuvo viendo de diferentes maneras, diferentes ateos, diferentes escritores, ¿verdad?, de ateísmo, y todos vienen a decir lo mismo. Nosotros hacemos todo en una sola palabra, Dios. No creemos en Dios, por lo tanto no creemos en nada que tenga que ver con dioses, dicen ellos. Ángeles, Satanás, ¿verdad? El budismo, todas esas cosas que para los hombres son, eso lo encierran en una palabra, Dios. No creen en Satanás, no creen en nada, no creen en religión, completamente. Y ellos mismos se les hace esa pregunta continuamente también, y ellos vienen con la misma respuesta y dicen, necesitamos hacerles entender, nosotros no creemos en Dios, y ya. O sea, nada que tenga que ver con religión. Ellos no dan directamente, ok, yo no creo en el diablo por esto, yo no creo, no. Ellos dicen, no creo en Dios, no creo en religión, y con eso ya. No creen en Satanás, no creen en ángeles, no creen en ninguna clase, ¿verdad?, de religiones. Ese es el punto, ¿verdad? Así que cuando el ateo afirma confiadamente no hay Dios, él afirma que no hay todo lo que tenga que relacionarse con Dios. Cualquier cosa que tenga que relacionarse con Dios, ellos no creen. Decíamos del escéptico. El escéptico duda de la existencia de un ser supremo. Ese es el escéptico. Ateo, escéptico, ¿verdad? Duda de la existencia de un ser supremo. Hablábamos del agnóstico. El agnóstico dice que no hay suficiente evidencia para establecer que existe Dios. Por lo tanto, afirma que realmente no podemos saber si hay o no hay un Dios. Eso es el agnóstico. O sea, ellos quieren ver evidencia como la cierta llamada ciencia lo enseña, según, entre comillas. Vamos a ver más de esto más adelante.
como ellos dicen, no hay esa evidencia, o sea, ellos lo dicen, la evidencia sí la hay, hermano, claramente la hay, y eso lo vamos a ver, ¿verdad? La evidencia la hay, pero esto es lo que dicen ellos, no hay suficiente evidencia. Realmente no podemos saber si sí hay o no existe un Dios. Hablábamos de el deísta. El deísta teóricamente reconoce la existencia del Creador Supremo. Sin embargo, fíjese, el deísta cree en la existencia del Creador Supremo. Sin embargo, ellos dicen que este Dios no tiene interés en tener contacto con el hombre. O sea, ellos creen y dicen, sí hay un Creador Supremo, pero ese Dios no quiere tener contacto con nosotros. Decíamos, hermanos, que cada una de estas filosofías claramente están incorrectas, ¿verdad? Están incorrectas. Cualquier persona, hermanos, que se ha dejado llevar por cualquiera de estas filosofías, está quitando claramente, forzadamente, de sus mentes la evidencia que hay un Dios. Hablábamos de Romanos capítulo 1, ¿verdad? Romanos capítulo 1. Y nada más estoy repitiendo un poco de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Romanos capítulo 1. Se leía, ¿verdad? Y este es uno de los versículos que vamos a ver más adelante, versículo 20, el domingo pasado. Porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Dios, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué? Visibles. Esto nos enseña que sí hay manera de ¿qué? De comprobar que hay Dios, ¿verdad? Que hay Dios. Ahí dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, se le está hablando a esta iglesia, ¿verdad? Y luego vemos que más adelante, ¿verdad? Vemos que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos, hermanos. La ciencia, la palabra ciencia, como mirábamos, quiere decir conocimiento. Y está la ciencia del hombre y está la ciencia correcta, que es la ciencia de Dios, ¿verdad? El conocimiento del hombre y el conocimiento correcto, que es el de Dios. Y eso es precisamente lo que vemos que estaba sucediendo aquí. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir razonamiento? Su modo de pensar, ¿verdad? Pues yo pienso que es eso, ¿verdad? Yo así creo. Para mí es eso. Eso es razonamiento, el razonamiento humano. Dice, ¿y su necio qué? Corazón fue entenebrecido por ellos mismos, hermanos, por ese razonamiento erróneo. Y versículo 22 dice, profesando ser sabios, fíjese, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué no vemos esto, hermanos? Cuando un hombre profesa ser sabio, se hace necio, ¿verdad? Cree que tiene mucha sabiduría, pero a la misma vez se hace un necio, porque está solamente actuando en su propio razonamiento. Y es lo que está diciendo aquí la Escritura, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, estos cometieron una bajeza, hermanos, porque versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora dice aquí, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Lo que quiere decir esto, hermanos, que Dios se alejó. Porque Dios puede o no puede tener contacto con las tinieblas, hermano. No puede. No puede. Y cuando el hombre entra en su propio razonamiento y entra en su propia necedad, Dios te deja. Dios te deja, ¿verdad? Te deja, ¿verdad? Y dice aquí,
Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Empezaron a hacer no solamente incredulidad de razonamiento, no solamente a profesar aves y animales como dioses, sino que empezaron a hacer cosas sexuales, hermanos, entre ellos. Cosas de lo peor. Esto es el pensamiento del hombre, ¿verdad? El pensamiento del hombre. Y luego dice, ¿verdad? Ya, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de quién. Ahí está. Cambiaron la verdad de Dios, dice, ¿por qué? Por la mentira. Por la mentira. Ahí está, hermanos. ¿Verdad? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy estamos viendo lo mismo. El hombre está cambiando la verdad de Dios por sus propios razonamientos, por la mentira. Ahora, claramente decíamos que vamos a ver en cuanto a la Biblia, porque la mayor parte que tenemos nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, es la Biblia, y la Biblia nos guía para probar la evidencia interna, y esta evidencia interna nos da la evidencia externa, ¿verdad? Pero también tenemos que conocer de dónde viene la Biblia, cómo nos llegó la Biblia y todo esto, y esto es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? En cuanto a la Biblia, para poder comprobar cuando dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos que probarle al hombre, ¿verdad? ¿Cómo es que toda la escritura es inspirada por Dios? En la carta de Pedro, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Que no fueron hechas por hombres, sino que viene de dónde? Por el Espíritu Santo, viene de Dios. Estoy parafraseando, pero, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, lo cual usted y yo vamos a llegar a este punto. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Romanos, el apóstol Pablo, les está diciendo a estos que les está escribiendo, ok, ustedes ya tenían la verdad. Ustedes ya habían visto, ¿verdad?, las pruebas del Creador. Pero entraron en su propio razonamiento. Empezaron a pensar ustedes y dejaron a Dios, dejaron la verdad por la mentira. Por la mentira. Continuamos y nos quedamos, ¿verdad?, de la pregunta: ¿por qué las personas recurren al ateísmo? Si el ateísmo no es normal, ¿por qué hay ciertas personas que se hacen incrédulos? Y esto es lo que iniciamos a ver, ¿verdad?, el domingo pasado. Si el ateísmo no es normal, ¿por qué hay ciertas personas que se hacen incrédulos? Bueno, decíamos que, número uno, no quieren estar estas personas sujetos a ninguna clase de autoridad, hermanos. No quieren estar sujetos a ninguna clase de autoridad. La semilla del ateísmo se puede plantar en una edad temprana de un niño porque no tiene un ejemplo de autoridad en el hogar y no se le muestra la disciplina con amor. Por lo tanto, esto lo puede llevar a un punto de rechazar la autoridad de Dios. En la mañana mirábamos esto, recuerden, si no enseñamos a los hijos a honrar al padre y a la madre, ¿cómo es que va a honrar y darle lugar a la autoridad suprema que es Dios, verdad? Entonces, necesita enseñarse, el niño necesita educarse, hermanos, es muy importante esto. No podemos dejar al niño que se eduque solo. No podemos dejarle el trabajo a los maestros de aquí de la iglesia. No se le puede dejar el trabajo al predicador. ¿Este trabajo de quién es, hermano? De los padres. De los padres. Mirábamos, ¿verdad?, el proverbista, Proverbios capítulo 22. Y ahí en Proverbios capítulo 22 dice el versículo 6, ¿verdad? Instruye al niño ¿en qué? En su camino, y aún, dice, cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él, hermanos. Entonces, es muy importante. La escuela secular, hermanos, ya nos están educando a nuestros hijos en esta cierta llamada ciencia. La escuela secular ya nos está educando a nuestros hijos en esta cierta evolución. La escuela secular ya nos está creando a nuestros hijos en todas estas enseñanzas y razonamientos de hombres. ¿Qué les estamos enseñando usted y yo a nuestros hijos? ¿Qué les estamos instruyendo? ¿Verdad?
el escritor, ¿verdad? Viene aquí a escribir lo que Dios habla, la sabiduría, ¿verdad? Lo principal del proverbio es la sabiduría del hombre. Y la sabiduría la da Dios y todo aquel que teme a Dios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 7. Entonces, esto no es algo que sea un error, hermanos. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará de él. Y hay que instruir a nuestros hijos correctamente, hermanos, porque a veces el problema, lamentablemente, no estoy diciendo que todo el tiempo, pero lamentablemente hay momentos que el problema a veces tiene que ver con nosotros mismos como padres. Porque no los instruimos bien y aparte nuestro ejemplo como cristianos no es el correcto. Y luego decimos, cuando ya maduramos, ¿verdad? Y queremos hacer las cosas bien, y nuestros hijos crecen y se van al mundo, después decimos, ¿por qué se fueron al mundo? ¿Verdad? Hacemos la pregunta. ¿O por qué vienen estas ciertas llamadas enseñanzas y se van a creer estas ciertas llamadas enseñanzas? Porque claramente, hermanos, nos falta la educación. Como padres necesitamos educarnos primeramente, ¿quién? Nosotros, para poder educar a nuestros hijos. Es muy importante esto. Ahora, también ahí el proverbista, en el Proverbios capítulo 23, versículo 3 y 4, este pasaje a veces a algunos padres no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Pero esto es palabra de Dios. Dice, no rehuses, ¿qué? ¿Corregir a quién? Dice, porque si lo castigas con time out, dice ahí, porque si lo castigas quitándole el celular, porque si lo castigas quitándole el Nintendo, porque si lo castigas con ¿qué? Con vara, dice ahí, ¿qué cosa? Si lo castigas con vara, dice, no morirá. Y no está hablando de morir físicamente. ¿De qué muerte está hablando aquí? Una muerte espiritual, una muerte eterna, hermanos. Una muerte eterna. Es algo muy importante, ¿verdad? Y luego dice el versículo 14, lo castigarás con vara, dice, y ahí nos dice, y librarás su alma ¿de dónde? Del Señor. O sea, le estás ayudando a qué? A que haya autoridad, tienen que respetar la autoridad, que son sus padres, para que crezca sabiendo que hay autoridad y enseñarle que la autoridad suprema es Dios. Es Dios. Porque usted como padre se va a sujetar ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Vemos cómo va eso? Y es algo muy importante, hermanos, que vemos también que se le dio al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 6. Fíjese, Deuteronomio capítulo 6, y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice versículos 6 y 7? Y estas palabras que yo tomando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Vemos ahí, hermanos? Moisés está escribiendo, ¿verdad? Le está diciendo al pueblo de Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando la palabra no de él como hombre, la palabra de quién? De Dios. Va a estar sobre, dice, estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando ¿dónde? Y andando y cuando te levantes, dice, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto quiere decir que vas a meditar en la palabra de Dios, ¿cuándo? De día y de noche, y le vas a hablar a tus hijos y los vas a educar, ¿cuándo? Todo el tiempo. ¿Escuchó el pueblo de Israel? No. Por eso se le dice al pueblo hoy de la iglesia, escuchemos. Porque si vamos a Jueces, hermanos, todavía vimos en la mañana lo que Josué hizo, ¿verdad?
Pero si vamos a Jueces, capítulo 2, fíjese, Jueces, capítulo 2, en el tiempo de los jueces, capítulo 2, versículo 10, dice versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. ¿Por qué? Porque Josué, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Josué con el pueblo? Había servido, ¿no? Había servido y les enseñaba, ¿verdad? Los estaba guiando Josué. Dice, y sirvieron, dice, todo el tiempo de Josué. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, dice, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y miren lo que pasó, hermanos, por no continuar con la enseñanza a nuestros hijos. ¿Qué dice el versículo 10? Y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres, o sea, la que estaba con Josué, y luego dice, y se levantó después de ellos, ¿qué cosa? ¿Qué había el problema con esta generación? Que no conocía a quién, que no conocía a Jehová, ni la obra, dice, que él había hecho por Israel. ¿Qué falló ahí, hermano? La enseñanza, ¿verdad? La perseverancia, hermanos, del pueblo, con los hijos y los hijos de los hijos. Ahora vemos que no es algo nuevo, porque hoy en la iglesia nuestros hijos a veces se van al mundo. ¿Por qué se van al mundo a veces nuestros hijos? Ahí nos lo está diciendo la Escritura, ¿verdad? ¿Por la falta de qué? La falta de enseñanza, hermanos. La falta de enseñanza. Se levantó, dice, otra generación que no conocía a Jehová. Se fueron en pos de ídolos, en pos de dioses ajenos. Ahora estamos viendo que se nos está llevando algo más fuerte, hermanos. Se están yendo en pos del ateísmo, del escéptico, del agnóstico, del deísta. No creen completamente en Dios. Entonces, esto es algo muy importante que usted y yo debemos de entender, hermano. Debemos de entenderlo completamente. Pregunta. Voy a hacer pregunta individual a cada uno de ustedes. Ahí se lo faltaron, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos pequeños instruimos a nuestros hijos en las cosas de Dios? Número uno. ¿Cuántos de nosotros, si nuestros hijos hacen lo incorrecto, que no deben de hacer, los corregimos con vara para que su alma no vaya al Seol? Tercero, ¿cuántos de nosotros continuamos sentándonos con nuestros hijos a leer la Biblia todos los días? No levanten la mano, meditemos. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? El ateo lo hace todos los días, hermanos. El diablo lo hace todos los días. ¿Sabía esto? Los está instruyendo en la escuela, los instruye en la televisión, los instruye en los teléfonos que usted le da para que no lo fastidie. Técnico, siéntate, vete a jugar. En la tablet técnico, para que no fastidie, porque se vaya. ¿Quién cree que nos está instruyendo a nuestros hijos? ¿Quién nos está instruyendo? Y luego después nos hacemos la pregunta, ¿por qué mi hijo se fue al mundo? ¿Por qué mi hijo se hizo ateo? ¿Por qué mi hijo no cree en Dios? Yo le hablo a mi hijo y no puedo entender, hermano, ¿por qué mi hijo ya no cree en Dios? ¿Por qué será, hermano? Hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque estamos viviendo el mismo error del pueblo de Israel. El mismo error, hermano. Entonces, ya es tiempo que despertemos. Y no solamente aquí en la congregación, aquellos que están dormidos, sino que despertemos completamente en nuestra vida cristiana. Que despertemos en nuestra vida cristiana. Es tiempo, hermano. Satanás no duerme, Satanás está luchando. Satanás está luchando, ¿verdad? Y él no duerme.
Y Él está usando todos los medios para que usted y yo no vayamos con Dios. Cuando usted y yo decimos profesar, tenemos la fe y profesamos ser la iglesia verdadera, ¿de qué manera lo estamos mostrando? Este es el punto importante, hablamos en la mañana. Y si nuestros hijos se están perdiendo, hermanos, es porque usted y yo no ponemos el empeño que debemos de poner como hijos de Dios. Profesamos ser hijos de Dios, pero no trabajamos como hijos de Dios. Necesitamos estudiar. Esto de la evidencia cristiana es muy importante. Vemos aquí, hermanos, que estas personas no quieren estar sujetas. Entonces tenemos un gran trabajo usted y yo, lo que dice el proverbista, ¿verdad? Tenemos que enseñar a instruir a nuestros hijos, tenemos que corregir a nuestros hijos, tenemos que enseñarles en cuanto a la autoridad, enseñarles que hay un Dios, un creador a quien se tiene que ver y respetar, se tiene que seguir sus mandamientos, pero usted y yo tenemos que vivirlos. Tenemos que recordar lo que Dios le dijo, ¿verdad? Por medio de Moisés al pueblo de Israel. Tenemos que enseñarle a los hijos de nuestros hijos. Átalos, dice, en todos los lugares. Repítelo en la mañana, repítelo en la tarde, en la noche. Memorízalo, escríbelo en los postes. Actúa, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora a usted y a mí se dice lo mismo, hermanos. Actuemos. Dejemos de estar dormidos completamente. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos vayan al infierno, hermanos? Honestamente. Decimos que los queremos, pero los estamos dejando ir, ¿a dónde? Al infierno. Entonces, ¿cómo los queremos? ¿Vemos esto? Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos despertar. Dios, ¿verdad? Nos da libertad, decíamos en la mañana, libertad de escoger, libertad de hacer una decisión. Pero Josué lo puso muy claro a este pueblo, ¿verdad? Ustedes decidan ya, ¿a quién van a servir? Si a los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del mar, o a los dioses de los amorreos. Pero dice algo muy importante Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová. Cuando dice él, hermanos, yo en mi casa, está hablando de él, su esposa, sus hijos y hasta la servidumbre, hermanos. Está hablando de todos los de su casa. Porque Josué estaba dispuesto a enseñar, a instruir y a vivir como Dios mandaba. A ser un ejemplo para todos. Es muy importante que despertemos, hermanos. El ateo, ¿verdad? Tenemos que conocerlo. A veces oímos decir ateos, pero tenemos que ver por qué son ateos. En la mañana hablábamos, ¿verdad?, del hermano Noé y yo, y estábamos viendo, hermanos, que cuando se ponen a estudiar a fondo, hermanos, la mayoría de estos ateos sí creen en Dios, sí creen en un creador. Un porcentaje muy grande de ellos se vinieron a ser ateos por una causa que les sucedió en la vida de ellos, y eso lo vamos a ver. Otros crecieron y tomaron esa decisión, ¿verdad? Pero tenemos que conocer el ateo, hermanos. Tenemos que conocer por qué esta creencia, por qué esta enseñanza, por qué Satanás está trabajando así. El ateo también, hermanos, no solamente le falta esta autoridad, sino que número 2, tiene un orgullo desmedido, hermanos, el ateo. El orgullo gana, hermanos, para mandar cuando uno es orgulloso. ¿Sí, verdad? El orgullo es malo, hermanos. Cuando tiene un orgullo para maldad. Esta disposición, hermanos, ve al hombre como su propio Dios. Estos ateos se ven ellos mismos como su propio Dios. ¿Quién pensaba el faraón que era él, hermanos? Dios. ¿Verdad? Un Dios. El hombre lo hace todo para ver que es un Dios. Por lo tanto, dice, no se someterá a nadie. El evolucionista, hermano, George Gaylord Simpson, así se llama. Una razón que no quiero darle los libros y todo esto, ¿verdad?, a ustedes, es porque si usted su fe no está bien puesta, no se me vaya a hacer ateo, hermano. ¿Verdad? No se me vaya a ir, porque estos hombres escriben muy para convencerlo. Cuando usted no está muy fuerte en su fe y lee estas cosas, lo deja tambaleando. Mejor hay que fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Hay que fortalecer nuestra fe. Después vemos y usted busca, ¿verdad?, para seguir viendo.
Entonces, este hombre, George Gaylord Simpson, escribió esto. El hombre es su propio jefe. Él puede y debe decidir su propio destino. Es lo que escribió él. Él es un ateo. Él escribió estas palabras. El hombre es su propio jefe. Él puede y debe decidir su propio destino. Eso es lo que creen ellos, hermanos. Ese es el orgullo. O sea, no hay Dios. Yo no me voy a sujetar a nadie. Yo soy Dios. Yo puedo hacer mis propias reglas. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ese es el pensamiento. Pero fíjense lo que dice el proverbista, ahí en Proverbios, capítulo 14. Si va conmigo. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. ¿Alguien léalo? ¿Qué dice Proverbios 14, 12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Hay qué? Camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Correcto, ¿verdad? Un camino recto, correcto, ¿verdad? Justo. Dice, hay camino. Aquí estos hombres dicen, el hombre es su propio jefe. Él puede y debe decidir su propio destino. Hay caminos que al hombre le parecen, bueno, lógicamente se les hace correcto. Pero dice ahí, ¿verdad? Pero su fin es camino de ¿qué? De muerte. Hermanos, si estos hombres no dan la oportunidad a Dios que venga a su corazón y no dan la oportunidad a la verdad que cambie su vida, el camino de ellos va a ser ¿hacia dónde? Hacia la muerte, ¿verdad? Hacia el infierno, hacia la muerte eterna. Entonces, es muy importante, hermanos, ir viendo esto. Hay que conocer al ateo. Vamos a ir conociendo más. Hay mucho más que hablar de esto, ¿verdad? Como les digo, va a haber preguntas que a lo mejor usted tiene. Deme la oportunidad. Se van a ir aclarando conforme vamos viendo. Vamos a ver, primeramente vamos a ver en cuanto a los ateos, vamos a ver un punto muy, muy importante en cuanto a los ateos, porque ellos alegan que no hay Dios, y esto es el sufrimiento, la maldad, ¿verdad? Y vamos a ver de esto. Y luego después, ya que vayamos viendo esto, vamos a entrar en cuanto a cómo nosotros podemos entrar en las evidencias en cuanto a la Biblia y todas estas cosas. Pero primeramente tenemos que conocer estas personas. Tenemos que conocerlas para saber con quién estamos luchando, hermanos. Con quién estamos luchando, ¿verdad? Y una cosa sí les voy a decir. Si usted se pone a debatir con un ateo, no lo va a convencer al ateo. Porque el ateo ya ha hecho su decisión. Así como Jehová le endureció el corazón a Faraón, ¿verdad? O sea, no Dios le endureció el corazón, sino que Dios se alejó del Faraón completamente, no le dio la oportunidad ya. O sea, quiso tomar la decisión esa, lo dejó. Le endureció el corazón. Bueno, así a estos hombres se les ha endurecido el corazón. Porque para empezar, usted le puede decir mucho con la Biblia y él le va a decir, yo no creo en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, hermanos, de una educación ¿para quién? Para nuestros hijos, para nosotros y para nuestros hijos, hermanos, y para todo aquel que todavía tenga que la oportunidad y la chance de que de salvarlo de las garras de estos hombres. Tenemos que ayudarles, hermanos. Tenemos que ayudarles a salvarlos de las garras de este hombre. Más adelante vamos a ver de algunas películas, hermanos, que ellos han hecho. Porque la película de Noé y el arca, la película de Moisés, todas estas películas más que se han hecho ahorita, son hechas por ateos, hermanos. Los ateos son los ateos y los musulmanes son los que han dado para hacer estas películas. Y esto es con el punto de que la gente vea la Biblia como un libro de historietas. Y cuando usted no conoce bien la Biblia, aún siendo cristiano, y mira estas películas, usted le va a dar sentido a estas películas, aunque estén erróneas. Usted va a decir, no, sí es cierto, puede ser que sea verdad. Y eso es lo que está usando, ¿quién? Satanás.
Es lo que está usando Satanás, hermanos. Estos hombres están entrando fuertemente, hermanos, por todos lados. Y este es Satanás trabajando. Efesios capítulo 6, ¿verdad? Versículo 10. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Huestes espirituales de ¿qué? De maldad. Entonces dice el versículo 11, vestidos toda ¿qué? Toda la armadura de Dios. Y cuando dice Pablo, vestidos toda la armadura de Dios, hermanos, es específicamente de lo que está hablando. Conozcamos al enemigo, ¿verdad? Y preparémonos para luchar contra él. Este es el punto. ¿Preguntas o comentarios en cuanto a lo que vimos, hermanos? Hermano, ahí diciendo de la propia creencia en Proverbios 3 del 5 al 7, te dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Exacto. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si no seas sabio, bueno, parafraseando, pero igual ella dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate. Exactamente. Y vamos a ver, y es cierto, hermano, gracias, vamos a ver más en cuanto a lo que el problemista dice, vamos a ver en cuanto a lo que se escribe en Salmos, vamos a ver otras escrituras, ¿verdad?, que nos hablan de esta clase de hombres, hermano. Vamos a ver más en cuanto a ello. Así que vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Continuemos preparándonos, ¿verdad? Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, ¿verdad? Si usted tiene preguntas en cuanto a estos puntos, escríbalas. A lo mejor no se van a responder en el momento que estamos estudiando, pero se le va a dar una respuesta, ¿verdad? Se le va a dar una respuesta. Así que vamos a estar de pie, hermanos, vamos a dejar el estudio ahí, que el Señor les bendiga. Amén.